Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Antes de comenzar con nuestra emisión del día de hoy, una que le preparamos sobre hashtag maternidades, quiero contarle a nuestra audiencia que la Defensoría recibió 4 quejas sobre el programa que emitimos aquí el pasado 10 de abril. Fue uno denominado hashtag Cultura de la Cancelación. La Defensoría ya emitió una respuesta a estas 4 quejas que me voy a permitir leerle de forma íntegra, es decir, de forma textual. Estimada audiencia, agradecemos nuevamente su comunicación con la Defensoría de las Audiencias del día 12 de abril del 2023. Hemos hecho la investigación correspondiente y consideramos lo siguiente. Después de realizar un exhaustivo análisis del contenido de la edición del programa Polémica en Redes del lunes 10 de abril del 2023, concluimos que la conductora Luisa Canturríos no violó ningún derecho de las audiencias. Sigue este texto. En primer lugar, porque Cantú describió y citó textualmente lo que Infobae México aseveró en una publicación. Usted sabe que normalmente ponemos tweets durante este programa. En esta respuesta de la Defensoría se cita textualmente lo que yo dije en el minuto 29, que es lo siguiente. Infobae México publica gratis en México el libro cancelado de Carolina Sanín. El libro se canceló porque la editorial que la estaba publicando decidió que había discurso de odio, discurso transfóbico, y que no querían asociarse con ese contenido por obvias razones. Entonces decidieron no publicar o no hacer, digamos, más copias del libro. Sigue la respuesta de la Defensoría. Como se puede leer, Cantú no emitió su opinión. Tampoco señaló a la escritora Carolina Sanín como transfóbica. Solo cometió una imprecisión en la información que emitió sobre el hecho de que Almadía, es decir, la editorial, decidió no publicar el libro a Sanín porque no quería asociarse con ese contenido. En efecto, el libro no habla del discurso transfóbico. En segundo lugar, al revisar el contenido del programa con detalle, observamos que cuando Cantú se refiere a varios casos de personas que han experimentado la cancelación en la vida pública, dice: déjenme poner algunos ejemplos por si alguien todavía no nos sigue del todo, creo que sería más claro. Me encontré buscando como casos algunas conversaciones al respecto. En este contexto, dice esta respuesta, se refiere a la escritora J.K. Rowling, cuyo nombre usa como un ejemplo de cómo la gente ha cancelado a figuras públicas por diferentes razones. De hecho, Cantú continúa explicando en el minuto 11. Entonces, estos serían momentos de cancelación en las redes sociales contra Chumel, J.K. Rowling, contra un montón de personas que justo tienen abierta discriminación en sus actos y discursos, pero cuando se les cierra una puerta se abre otra porque siempre está este argumento de que puede ser comedia, libertad de expresión. Estas son citas textuales, digamos, del programa. De esta manera es como menciona a otros casos, entre ellos el de Andrés Ruemer, Cantú y los invitados a este programa, pusieron en discusión un tema muy importante en la vida pública y lo trataron respetando el código de ética del SPR. Se expuso una problemática, en este caso la cancelación, se dieron ejemplos, había una queja, digamos, parte de las quejas era que se habían puesto, digamos, en el mismo momento todas las figuras, pero no hablábamos de equivalencias en sus actos, sino que públicamente en las redes sociales se les consideraba personas canceladas. Sigue este texto. Los invitados contribuyeron a explicar las repercusiones de la cultura de la cancelación. Se trató, dice nuestro defensor de audiencias, de un contenido propositivo y pedagógico. Sin embargo, y esta es la parte final, por parte de la Defensoría de las Audiencias tomaremos en cuenta su propuesta, las que hacen estas 4 personas que se quejaron, y haremos las siguientes 3 recomendaciones a la dirección de Canal 14. A. Seguir promoviendo la producción de contenidos relacionados con el feminismo, el género y sexualidad desde una perspectiva crítica, como lo han venido realizando en diferentes programas. B. Invitar especialistas en la teoría feminista crítica, como las que usted propone. Esto es el defensor respondiendo a la quejosa. La maestra Laura Lecuona, Melisa Valles, María Rivera, Carolina Sanín, entre otras. C. Solicitar a la dirección del Canal 14 que pida a Luisa Cantú que precise la información que comentó al aire sobre el hecho de que la editorial Almadía no quería publicar el libro a Carolina Sanín por tratar el libro discurso transfóbico cuando el libro discutía otro tema. Entonces, sobre el inciso B y por supuesto en cumplimiento a esta recomendación, las voces que se sugieren van a ser consideradas para participar en este programa en hashtag Polémica en Redes cuando el tema lo amerite. Y en atención al inciso C, preciso a nuestra audiencia
que la editorial Almadía hizo saber a Carolina Sanín que, y aquí no es un juicio mío, voy a citar el tuit que ella misma publicó, no los publicará los libros debido a sus cuestionamientos a la política identitaria, sus interrogantes respecto al dogma de género y sus pronunciamientos sobre el borrado de mujeres. Esto es textualmente lo que ella dice. Es decir, la decisión de esta editorial, según ella misma revela en esta serie de tweets que tendrá en su pantalla en cualquier momento, no son con base en el contenido de los libros, sino, como ella misma lo dice, con base en estos pronunciamientos. Quisiera finalmente agradecer, por supuesto, a nuestro defensor público por todo su apoyo en esta ocasión, pero en realidad por el trabajo que está haciendo constantemente. Nos lo encontramos a la entrada, a la salida, todo el tiempo está monitoreando la conversación alrededor de nuestros programas, rebotando ideas con nosotras y con nosotros. Es alguien con muchísimo amor y respeto por las audiencias y sabemos que su trabajo va en este sentido. Entonces, muchas gracias también por haberse tomado el tiempo de resolver esto que ahora ya le leo y comparto yo. Y ahora sí, permítame ir a nuestro tema del día, que es el hashtag maternidades. Como siempre, le presentamos la introducción al tema. Este 10 de mayo es importante recordar que madre no solo hay una. Y es que la crianza ha pasado de entenderse socialmente como el sacrificio individual de la mujer para convertirse, por fin, en una actividad que requiere a una comunidad completa para ser llevada sanamente. Este cambio de paradigma ha liberado a las mujeres de exigencias y estereotipos imposibles de cumplir sobre la maternidad y también ha ayudado a poner sobre la mesa los derechos de las infancias, garantizándolos y haciéndolos valer. En el marco del Día de la Madre, podemos hablar de muchos tipos de maternidades. Las hay compartidas, deseadas, diversas, libres, así como maternidades en lucha, en búsqueda y un largo etcétera. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Fue el boom feminista lo que permitió visibilizar el tema? ¿Fueron las redes sociales expertas en esta materia? Andrea Fuentes, editora y escritora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y por segunda ocasión, porque pues es la mera en estos temas, justo para el hashtag maternidades, gracias Pamela Salinas Parra, madre feminista, además alguien muy activa en redes sociales que nos dará mucha luz. Bienvenida también. Eso espero. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ambas, de verdad. Estamos también por enlazar a nuestra dipuchula, como se hace llamar, a Ana Francis Moore, en cuanto logremos la comunicación vía remota. ¡Ah, ya estás! Hola, Ana Francis. Bienvenida también. Hola, ¿cómo estás? Bien, me hubiera querido estar ahí, pero acabo de salir del Congreso. Bueno, ya nos contarás en otra ocasión. Sí me imagino cómo estuvo por allá la cosa. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Como saben, el tema que nos atañe el día de hoy es el de maternidades, pero en especial cómo se ha resignificado el 10 de mayo, porque las mujeres hemos cambiado. Quisiera ponerles, como es costumbre en este programa, algunos ejemplos de lo que me he encontrado en redes sociales de preparación, digamos, para el 10 de mayo, para que veamos si efectivamente lo estamos entendiendo distinto. Primero, un par de TikToks que me dieron mucha risa. El primero, a ver si lo podemos ver, es de la cuenta de José Andrés y es un pequeño sketch que creo que hemos visto varias veces, sobre todo con nuestros hijos e hijas. Vamos a verlo. ¿Qué le gustan más, los waffles o los hotcakes? No me pregunto por qué. Los waffles, bueno, no, con permisito. ¿Cómo se prende la estufa? Bueno, y otro TikTok de la cuenta Gav Villamil, con una broma que se hace muy seguido el Día de las Madres e involucra a ciertas figuras del medio artístico. Vamos a verlo. Apartado, que tenía prisa por llevármelo porque era un regalo del Día de las Madres. Me creyó y corrí por la escuadra.
Bueno, siempre hay robos de pósters e imágenes de Chayanne, ahora Carlos Rivera es el de moda, usted elige al de su generación. Pero bueno, hay un montón de videos con muchísimo humor en las diferentes redes sociales y hay algunas publicaciones un poco más serias. Rapidísimo quisiera que veamos, para efectos de producción, la número 15 de la cuenta de Vía Lactancia, porque tenemos varias de ahí, y es esta imagen de una madre con un bebé, no en, digamos, la típica romantización de la maternidad y sobre todo en esos primeros días del bebé y la mecedora, todo perfecto, sino diciendo, hablemos de apoyo, hablemos de salud emocional, hablemos de todo lo que verdaderamente implica una maternidad. Y rapidísimo, otra también historia en Instagram de la cuenta Madres Desobedientes, de la que personalmente soy fan, y dice, será un feliz día de la madre cuando no tengamos que llorar a nuestros hijos por la guerra, porque también todo esto cabe cuando hablamos de maternidades, que el contexto mexicano tiene un montón de retos, entre ellos que hay muchas mamás que hoy están buscando o llorando. Entonces creo que justo la conversación ya no es si la plancha, la secadora, ¿no? Si mamá idealizada, sino justo todas estas maternidades que estamos viviendo en nuestro país y un poquito de humor, hay que decirlo, ¿no? También las redes siempre son invadidas por esto. Les pregunto, ¿van a festejar ustedes el 10 de mayo? ¿Les parece una traición al feminismo o sí se está resignificando? Quien quiera. Ok. Yo no lo celebro desde hace muchos años. No me voy a atrever a decir que es una traición a ningún movimiento. Siento que sí se ha introducido una agenda de temas respecto de la maternidad. Sin embargo, mayo sigue siendo el mes en donde estamos en espacios como este y como muchos hablando de maternidades y no ocurre en otros meses, no es un tema que se toque en otros meses. Entonces, bueno, creo que poco a poco vamos, sí pienso que hay personas que todavía lo romantizan y vamos a ver, el miércoles van a estar los restaurantes llenos, las flores siguen estando más caras y en fin, ¿no? Pero yo no lo celebro desde hace muchos años, mis hijos no me tienen que dar nada de regalo, lo saben, y yo no me ofendo por ello. Sin embargo, hay personas para las que todavía es importante esa mención ese día. Andrea. Yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es convocar a una reflexión sobre lo que implica hoy en día la práctica de la maternidad, de las maternidades. Creo que efectivamente el 10 de mayo pues, es una fecha impuesta, hija del estereotipo, ¿no? Donde desafortunadamente en gran medida lo que se hace es celebrar a esta idea de la madre tan respetada, devota, sacrificada, sí, que ese día se le premia con que no haga de comer, con que se le regalen flores, con que descanse, ¿no? Entonces creo que es bien importante aprovechar la fecha y todas las demás que se puedan para pensar qué está pasando con nuestras ideas de las maternidades, si realmente las estamos resignificando, en qué medida en términos políticos estamos ejerciendo o no cambios, porque pues por una parte hay una serie de reflexiones cada vez más potentes y dispersas en las redes, en los distintos foros, en la socialización propia. Sin embargo, hay un gran número de digamos, prácticas muy convencionales respecto a lo que significa la idea de la madre y la práctica de la maternidad. Ana Francis. Pues mira, lo que pasa es que a mí me ha tocado toda la vida ser parte de la celebración, es decir, con las Reinas Chulas siempre hicimos show en alguna alcaldía para las mamás. Y entonces la verdad es que fue una gran fortuna porque era como la oportunidad de apapachar a las señoras y hablar de los temas de los que nunca hablan, como el autocuidado, como el sexo, como el orgasmo, como la chinga que es maternar, como el espacio, o sea, como que el cuidado solamente es para las mujeres, etcétera. Y esa fue la gran fortuna del cabaret durante muchos años. Y ahora me toca celebrarlo o conmemorarlo como diputada, pues mañana meto una bola de iniciativas que tienen más que ver con pensión alimenticia que otra cosa. Y con, ¿no? En fin, como con todo ese universo. Pero no, yo no lo celebro de forma personal. Te voy a decir que hago de celebración, pero les va a sonar muy ácido. Mi amiga Marisol Gasset, también de las Reinas Chulas, y yo, pues perdimos a nuestra mamá hace 20 y tantos años. Y entonces justo en estos días nos mandamos postalitas de las que te mandan de para mamá.
aprovecha este ofertón loco de no sé qué. Y pues todo del 1 al 10 de mayo nos estamos mandando mails, postalitas, así. Y entonces lo que nos decimos es, mira para tu mamá. Ay, no, perdón. Claro, es una forma de transitar por el dolor de no tener mamá porque la extraño, no la dejo de extrañar. Pero pues ese es mi espacio de acidez con respecto a la maternidad. Y no, a la mía no la celebro. El año pasado sí sentí bonita que me regalaron unos jaboncitos mis hijos. Claro, porque yo soy pues una mamá particular, es decir, yo no los parí, ¿no? Y además ya los conocí de 4 y 8, me he ido volviendo su mamá y eso me ha permitido muchas cosas. Entonces, eso sí sentí bonito, claro. Y ya. Pues me dejan sobre la mesa un montón de temas que justo nos dan para ahondar en el segundo bloque. El tema justo de mamá no es necesariamente solo quien trae al mundo, ¿no? Mamá es toda persona que participa en la crianza y creo que esto es parte de la resignificación que estamos haciendo y la necesidad de crear redes que nos ayuden a sobrevivir este intento de crianza, ¿no? Lo decías, esta broma con Marisol Gacé sigue siendo una red de amor y de apoyo. Quiero decir que Marisol Gacé es mi vecina y yo sobreviví al año de pandemia con mi bebé llorando y yo llorando en el balcón porque Marisol Gacé paseaba con su perrita y me gritaba cosas lindas y me mandaba mensajes. Entonces, como que esas redes también son parte de que ahora la maternidad no se vive y sufre en silencio, sino se comparte, ¿no? Y eso nos ayuda también justo a que ya no sea esta idea de sufrimiento, sino de responsabilidad comunitaria, porque después hablaremos de por qué esto es importante para las infancias. Permítanme una brevísima pausa y regresamos con esto. El temor más grande que siento es que mi rancho El Ojo de Agua quede abandonado. Se fueron para Estados Unidos porque aquí no había nada. Función especial. Ganadores contra el silencio todas las voces. El Ojo de Agua de los Gálvez. Martes, 17:25 horas. TV Migrante Informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante Informa, sábado 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres. Yo no soy una que dejas así nomás. Yo digo, me dejas, pagas. Y así vemos como una vez más ante las llamas se pierde otro hogar mexicano. Olvídalo. Y deja de andar tentando al diablo con venganzas. No hay revancha que cunda. Cinema 14 presenta Así es la vida. Función estelar. Martes, 22 horas. ¿Qué andas echando las trampas a unos monchis, no? Y a partir de ahí surgió el desarrollo de Amores Perros, como este mosaico de realidades de la ciudad. Todo lo que ha sufrido sin quejarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un antes y un después del cine nacional. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. Me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Quienes hacen nuestro cine. Sábado, 20 horas. Por Muchas gracias otra vez por su sintonía. Les preguntaba en el bloque anterior a nuestras mujeres, a nuestras madres invitadas, ¿quién logró que la conversación hoy sea esta y no la que se tuvo por muchas décadas anteriores? Y quisiera ponerles rápidamente algunos pequeños ejemplos para seguir con esta conversación. Uno es de la periodista Daniela Rea, que dice lo siguiente: necesitamos hacer real esa idea de crianza colectiva, necesitamos imaginar cómo podemos sostener a Bruno y a los miles más. Está hablando de un caso de una madre cuidadora en Jalisco cuyo hijo vive él en el espectro de autismo y ella finalmente fue víctima de un acto de violencia extrema. Entonces, una parte, creo yo, ustedes me corregirán, es que también, digamos que la realidad superó cualquier intento de romantización de lo que es la crianza, porque para muchas mamás es verdaderamente
un tema muy complicado, ¿no? Si una tiene que trabajar y está sola y además tiene un hijo, una necesidad de atención específica, pues la vida puede ser verdaderamente difícil. Entonces, por un lado, preguntarles, ¿es eso o también son imágenes como las que hemos visto en las redes sociales? Y quisiera que viéramos rapidísimo un tuit de la cuenta de Valeria Ríos, que habla justo sobre el combo perfecto. Su cuenta es Valpunto. Aborto legal, seguro y gratuito, maternidad elegida, segura y consciente, crianza corresponsable y colectiva. ¿La realidad nos obligó a tener esta discusión o también las redes sociales permitieron y, digamos, exponenciaron la posibilidad de que esta conversación se ampliara más? ¿A qué achacan este cambio? ¿Quién lo hizo o cómo fue que se hizo? Que hablemos ahora de todas estas maternidades y de lo que decían en el bloque anterior, de redes, de crianza colectiva. Si quieren, empezamos al revés, Ana Francis. Ahora, ¿tú qué dices? Okay. Pues, híjole, lo que pasa es que creo que es un asunto de la realidad. Cotorreando con una de mis colaboradoras, mientras estábamos viendo cómo se presentaba en tribuna la 80ª iniciativa para defensa de los animales, cómo se aprueban en comisiones así 70 dictámenes que tienen que ver con los animales, pero de los dictámenes de género se les traspapelan, ¿no? Y entonces yo le decía a mi colaboradora, todo bien con los perritos, pero ¿no? Y me decía, bueno, es que para mi generación los perritos son como los hijos. Le dije, no, o sea, sí, pero no, o sea, sí, pero ¿cómo? Explícame. Me dijo, pues es que para mi generación no nos alcanza para tener un hijo. Una chava de 30 años que no gana mal, ¿me explico? Pues sí me quedé como en shock y dije, claro, es que ahora hay que pensar seriamente en esas cuestiones. Y en ese sentido la realidad ha sido bien cambiante, Luisa. Yo crecí en esta ciudad corriendo en la calle, yendo al parque. Los chamacos en la tarde estábamos ahí toda la tarde en la calle jugando cualquier cantidad de cosas. Había por ahí una mamá que nos echaba ojo, pero las otras mamás no tenían que estar, ¿no? Había un asunto como mucho más comunitario de crianza y la crianza necesita ser comunitaria. Si no, es inhumana. Inhumana, absolutamente inhumana. Entonces, como que esta realidad en la cual tienes tantos limitantes para tener una crianza voluntaria, en libertad, y que se pueda disfrutar, porque además de todo, sí es que sí es mucho trabajo, y es que sí es bien retador. Entonces, si aunado a eso no hay una colectividad, no hay una cierta protección económica, de salud, etcétera, 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 se vuelven absolutamente inhumano e inviable. Y pues eso, o sea, durante los últimos 30 años perdimos los derechos sociales, pues los derechos sociales que justo nos protegían de todas esas cosas, pues, ¿no? El paradigma social cambió, entonces, pues es un paradigma muy inhumano para con la maternidad, para con la crianza, ¿no? Te veo haciendo así, Pamela, a todo lo que dice Ana Francis. Sí, bueno, yo creo que me atrevería a decir o a proponer que se diferencie la crianza del trabajo de cuidados. Okay. Porque creo que en el caso que expresabas tú y en el otro que expresa Ana Francis, de apoyos económicos, de condiciones estructurales, o sea, el tema de cuidados desde las mujeres es un tema de un problema sistémico, es un problema del sistema. No hay condiciones para que las mujeres no solo cuidemos, criemos, ¿sí? Que no solo nos ocupemos de lo que se debe, el desayuno, la comida, la cena, atención médica, ropa, ¿no? Sino de la disponibilidad emocional que puede tener una mujer para conectar, para así de verdad establecer un vínculo y no que sea desde lo emocional, y no solo de facto porque es la que me parió, ¿no? O es al que parí y me tiene que querer y la tengo que querer. ¿no? Claro, son dos cosas distintas. Lo que te mantiene vivo, digamos, necesidades. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando muchas veces las mamás tienen que salir a trabajar y las abuelas son las cuidadoras, no solo son las cuidadoras, son las que realmente maternan y los nietos acaban diciéndole mamá a las abuelas, porque es realmente el lugar que ocupan. Entonces, sí creo que la realidad se ha impuesto, sí creo que las redes sociales nos han permitido unir las voces desde cualquier punto geográfico y creo que en eso es esencial, pero
también tiene que ver las nuevas generaciones. O sea, las chavas ya se están cuestionando no solo si quieren, sino si pueden. Y creo que eso sí tiene que haber un relevo generacional en estas conversaciones. Creo que, bueno, en realidad tú preguntabas, ¿no? O sea, ¿cómo surgió esta conversación? Bueno, pues creo que ha habido muchas revoluciones feministas, ¿no? Yo creo que el feminismo son distintos procesos, ¿no? Que han ido transformando y cuestionando el papel de las mujeres, la identidad, el estereotipo de las mujeres, y eso evidentemente ha estado vinculado con rebelarse ante el determinismo biológico, para empezar, de que si eres mujer tienes que ser madre, ¿no? Entonces, digamos que estos procesos feministas y de cambios sociales y de revoluciones a nivel amplio, que ha impactado, permeado y sido producido de muy distintas formas en distintas partes del mundo, se va vinculando con las realidades, justamente, ¿no? Con lo que va pasando en cada país, no solo en términos de la realidad social, sino también en términos de las políticas que se implementan en cada uno de los lugares donde se producen. Entonces, creo que también ha habido una serie de mujeres pensadoras, activistas, artistas, luchadoras sociales, es decir, una enorme cantidad de mujeres de diversos rubros que han querido poner el tema sobre la mesa, ¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se nos sigue considerando de esta manera? ¿Por qué no nos dan estos derechos? ¿Por qué tenemos este papel? En fin, ¿no? Creo que esa conversación obviamente se reproduce, se viraliza de una manera pues, mucho mayor gracias a las redes sociales, evidentemente, ¿no? Y permiten ser un foro de enunciación, ¿no? Que amplía toda esta discusión. Y bueno, sin duda hoy en día hablar de maternidades implica, por un lado, es como si la realidad nos ha rebasado, pero no, yo creo que sigue habiendo como una contradicción. Por un lado hablamos mucho de nuevos significados, de nuevos derechos, de la madre no convencional, pero por otro lado yo me sigo encontrando con una sociedad que avalamos como esta idea absolutamente anticuada. La mujer, las madres, quienes ejercen los cuidados, no importa el tipo de madres que sean, pues en general son mujeres que viven en un lugar de explotación supino, que no tienen descanso, que no tienen vacaciones, que no tienen en realidad un sistema de apoyo, porque tú decías hace rato, bueno, ahora sí hay una crianza más colectiva, más o menos. Ana Francis decía, antes era más comunitaria en cierto sentido, ¿no? Era como más natural, toda la familia cuidaba, las tías, los abuelos, no sé qué, ¿no? Pasaban otras muchas malas cosas por ahí también, ojo, ¿no? O sea, es que no se trata, me parece, de idealizar momentos. Sí, de romantizar. Ni de romantizarlos, sino más bien de analizar las contradicciones que cada momento va generando. En este momento también vivimos, creo, en una sociedad pues absolutamente individualista, ¿no? Donde en lugar de colectivizar los cuidados, en realidad cada mujer o cada persona que cuida materna, por eso es muy importante lo que dice Daniela Arrea justamente, ¿no? Del trabajo de los cuidados, que no son exclusivos de las madres, ¿no? Sino de las personas que deciden criar, y que hay otra parte que son los cuidados, efectivamente. Pues eso, ¿no? O sea, no, hay muchas contradicciones. Creo que todavía hay mucho que cambiar, que transformar, que criticar, y que, bueno, pues esa es un poco la tarea que estamos haciendo, me parece. Sabemos que hacen su esfuerzo en los congresos locales y federal, Ana Francis, pero un poco es una locura que no sea una realidad, ¿no? Porque el 50% de nosotras, o sea, en las cámaras, pero en la población, somos mujeres, y justo hemos cargado históricamente con estos cuidados y además con la responsabilidad mayor de los afectos, ahora que lo separamos, ¿no? ¿Cómo es posible? Y creo que lo achaco un poco a todo esto que han dicho, que pues seguimos viviendo en un sistema profundamente más bien muy patriarcal, antifeminista y muy capitalista, ¿no? ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque como que solo vale lo productivo, entonces cualquier cosa que no genere, digamos, dinero, no cuenta en la sociedad como discusión. Me encontré esta imagen, es una cuenta, en realidad, como de alguien que reporta en El Mundo, Hae Won-jung, una periodista en Corea del Sur, pero me dio mucha risa porque es algo que me he encontrado muchas veces. Es la imagen de una mujer en un podio dando un discurso y su chiquita escondida, a ver si se alcanza a ver un poco como hacia abajo, bueno, tal vez ni siquiera se vea en la foto en nuestra pantalla, pero abajo de ella hay una niña escondida, ¿no? Su hijita, que
la acompañó a trabajar y justo una mujer acude al Congreso con su bebé y es noticia. Una mujer acude a un evento público, el que sea, con sus hijas o hijos y es noticia, ¿no? Como que tenemos tan normalizado que el mundo es un lugar para personas adultas y productivas que cualquier irrupción en este espacio, pobre niña, ¿no? Además escondida, claramente así como tratando de no molestar, porque hay gente a la que le molesta la existencia de las infancias. Ajá, y esto, como que esta imagen y que sea noticia para tanta gente siempre me parece muy sintomático, ¿no? Como que es un tema con el que cargamos las mujeres, pero también las infancias, como si no tuvieran, digamos, cabida en este mundo, ¿no? Como si casi que estorbaran. Y entonces aquí ya veo no solo el tema de maternidades, sino también de cómo están creciendo nuestras infancias, sintiendo que literalmente tienen que, ¿no?, hacer ese hueco para existir. Y sí, bueno, tú lo dijiste. Y yo también quisiera decir que efectivamente este es un sistema capitalista patriarcal en donde lo único productivo es lo que se puede cuantificar. Cuánto, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Y lo que hace la crianza también es productivo, pero claro, como aparentemente no genera capital, y digo aparentemente porque está demostrado que hay un impacto en el Producto Interno Bruto, sí, la labor de cuidados, claro, la labor de cuidados sostiene el mundo, entonces, pero ¿qué es lo que producimos? Humanidad, pero como eso no beneficia al capital, pues entonces dicen que no es productivo, ¿no? Y respecto de las infancias, pues así como tenemos esta noticia que nos parece noticia, ¿no? La imagen que muestras, yo te puedo decir que cuando nació mi primer hijo había lugares a los que ni siquiera me dejaban entrar con un bebé. Sí, sí. Entonces, por un lado, eso es noticia, pero por otro lado, algunas podríamos decir, bueno, al menos la dejan llevar a su hijo a su trabajo. A mí fui a pedir trabajo después de que nació mi hijo y no me dejaron entrar porque aquí no se puede entrar con bebés. Como si el bebé fuera un objeto, como si no estuviéramos hablando de personas. Y creo que eso es lo que está pasando. Se deshumaniza a las infancias, se le está quitando su condición de personas, ¿no? Son o accesorios o molestias. Y además por actuar como deben actuar las infancias. Por ser lo que son. Bueno, puede estar aquí si no llora o hace berrinche. Y es como, pues, no, tú tampoco me gusta cómo hablas y no te voy a decir nada, pues, o sea, perdónala, Francis. Que de hecho, que justamente es como el mundo al revés, pues, es decir, a lo que realmente venimos al mundo es a cuidarnos entre las personas, pues, ¿no? Lo que realmente debería de estar al centro del paradigma de civilización es el cuidado. De lo que realmente se deberían de tratar los congresos y los gobiernos es cómo nos cuidamos mejor, pues, ¿no? En todas nuestras etapas de la vida. El Congreso de la Ciudad en ese sentido tiene sus particularidades porque hay una diputada que va con su bebé, que la hemos visto embarazada, parir, y va con bebé, varias llevan de pronto a sus criaturas y todo bien, nos la pasamos bien. Tiene que ver con que somos muchas más mujeres, pues, ¿no? No ha sido un espacio impedimento, al contrario, ha sido como hasta fomentado, pero siempre les digo, cuando nos quedamos en esas sesiones larguísimas, que son largas por absurdo, no que son largas por hacer cosas que realmente hacen falta, sino por absurdo, yo siempre les digo, pues, desconfíen de los diputados que no quieren ir a su casa a ver cómo están sus hijos, porque entonces significa que no participan en la crianza, que ni los conocen y que no, porque cuando nos vamos a desvelarnos y a hacer sesión larga, ahí ves a todas las diputadas checando en el teléfono, no sé qué, arreglando quién está cuidando a la criatura, a las compañeras de limpieza, a las compañeras asesoras, etcétera, todo el mundo moviendo para que las criaturas cenen y se laven los dientes, ¿no? Y los diputados, mira, así, presos, ¿no? Entonces, pues, justo, perdón, te iba a preguntar. Algo está equivocado, ¿no? Te iba a preguntar, hablaste de las diputadas, las secretarias que traen a sus hijos, ¿cuántos diputados hombres llevan a sus hijos a las sesiones y los cuidan mientras trabajan? No, ninguno. No, bueno, y aunque una mujer no lleve a su hija, a su hijo al trabajo, seguramente el 99% hay otra mujer que la está cuidando, ¿no? Sin duda. Eso es como lo general, ¿no? O sea, creo que la pandemia fue muy clara en ese sentido, ¿no? O sea, creo que evidenció muchas cosas que me parece que hay que retomar porque las estamos perdiendo, se están diluyendo, estamos volviendo como a una normalidad que en su momento fue como poner sobre la mesa, evidenciar la enorme, decía yo, explotación que sufrimos las mujeres, primero por la invisibilización
del trabajo, de lo que implica como capital, porque sí hay un capital, lo tienen claro, pero yo creo que, o sea, bueno, no lo digo yo, lo dijo Silvia Federici, ¿no? Sí. Es parte del sistema de explotación. Claro. Así opera de una manera, ¿no? Entonces, es repensar qué estamos haciendo, desde dónde, qué tiempos libres tienen las madres. Llevar a una hija, nosotros que somos madres lo sabemos, llevar a una hija, a un hijo al trabajo también es pesado, ¿no? O sea, es que yo lo digo con frecuencia, esta capacidad que siempre se les da a las madres de la capacidad de multitarea, multitasking, que en realidad es un disfraz de la, insisto, la enorme explotación, ¿no? Que tenemos de estar todo el tiempo en 27 cosas a la vez y luego es así de, ay, pero es que está de mal humor. Así como, esa señora está de mal humor. Pero es increíble cómo nos intentaron vender, así como nos vendieron el Día de las Madres, esto de, es que ustedes son multitask, los hombres no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Somos torpes. Háganlo ustedes todo, claro. Y permeó, o sea, por mucho tiempo permeó. Bueno, ya nos pasamos un montón en este bloque, perdón, permítanme ir rapidísimo a una pausa. Le dejo a nuestra audiencia la pregunta que le estamos haciendo hoy a través de nuestras diferentes redes sociales. En YouTube, Twitter, Facebook e Instagram le preguntamos lo siguiente, a ver qué opina después de 2 bloques de escuchar a nuestras invitadas. ¿Consideras que las madres en México ejercen su maternidad? A, plenamente. B, enfrentan dificultades. C, bajo mucha presión social. O D, libre para opinar. Volvemos. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. Esta semana en Función Estelar de Canal 14. De ahora en adelante, yo voy a decidir lo que va a hacer la familia. No podemos esperar. ¿Sabes qué pasa si no vas a tener alguien para mañana? Hay cosas que ni se dicen ni se piensan, y cuando se piensan mejor se olvidan. Le puso llave. Tenía miedo de que te robaras algo. No sé qué te contó tu hermana, pero tienes que saber que se robó a una bebé. ¿Pero cómo fue eso, Dios mío? ¿Cómo fue? ¿Dónde la tienes? Continuamos en Debate Público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate Público, martes, 21 horas. Hola. Hola, Julia, habla Winford. Che, ¿tenés tiempo para venirte hoy? ¿Dónde? En Astra, ahí en la parada donde estaba el cine. Dale. ¿Esperamos a alguien? No. El lunes a las 3 de la tarde, esta joven vino por una entrevista de trabajo. Luego de eso, nadie la volvió a ver. ¡Socorro! Cinema 14 presenta Al Desierto. Martes, 23:45 horas. Permítanme introducir este tercer y último bloque con un par de imágenes y de contenido de redes sociales. El primero es una historia de Instagram de la cuenta Madresfera, que dice: un abrazo enorme también a quien hoy no tiene a su madre para felicitarla, a quien no tiene relación con ella porque las maternidades no son siempre positivas, y a quien está luchando por serlo y este día le hiere. Y lo sumo a una imagen de la cuenta de Madres Desobedientes, que es un bordado de la artista Pau Cuarón. Esta imagen se hizo sumamente viral porque se expuso en el MUAC, pero bueno, ella vende estos bordados. Y pues es una especie de homenaje a las madres buscadoras. Es este guiño a la frase que a veces decimos las mamás de ¿y si yo lo encuentro qué? Pero pues están buscando a sus hijos, ¿no? Es que no se puede ni hablar de eso sin que se rompa el corazón. Y todo eso también es maternidad, Andrea, nos lo ponía sobre la mesa en el corte. Desromantizar es hablar de estas maternidades también.
Sí, creo que hay que hablar de las maternidades rotas, de las oscuridades de la maternidad, pero no como un falso puesto de hay un lado bonito y hay un lado oscuro, sino que más bien es como la existencia humana. Conviven el horror, la dureza, la violencia. Educar es sembrar futuro, es una enorme responsabilidad. ¿Dónde pones los límites? ¿Dónde los quitas? Decía yo hace un momento, ¿no? O sea, todo el mundo critica a las madres, hay un juicio eterno sobre las madres. Estaba leyendo a Siri en la mañana la entrevista que le hicieron, la escritora decía, el juicio tremendo, pero el que pesa sobre el acto de maternar, contra una realidad de feminicidios, de desapariciones. Las mujeres que estamos en chats colectivos todos los días recibimos cuántas notas de cuántas niñas, mujeres, jóvenes desaparecidas que acaban siendo encontradas muertas, ¿no? Entonces, las mujeres buscadoras que, ¿no? Pues, están buscando a sus hijas para darles o hijos sepultura, ¿no? Sin saber de qué se trata. Creo que esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, para no ser tremendista, solo diría que justo no se trata de ser tremendista, sino de narrar, cambiar y cuestionar para construir otras reflexiones y otras prácticas de la maternidad, ¿no? A mí lo que me interesa, por ejemplo, en escribir es justamente construir otras narrativas de las distintas voces, de las muchas voces de la maternidad, porque no hay una maternidad, hay muchas maneras de ser madres y además somos diferentes madres en distintos momentos porque cambiamos todo el tiempo y que necesitamos seguir exigiendo pues apoyos y como cuestiones prácticas del sistema, políticas que realmente, porque nuestro puro deseo, nuestra buena hondez y nuestra manera no va a transformar las cosas mientras no tengamos apoyos económicos, no dejan de ser las mujeres las que cuidan y son explotadas para cuidar a los hijos y haya trabajos dignos para mujeres con horarios que sean adecuados para las madres, ¿no? Con prestaciones que no sean lo mínimo que se les da, ¿no? Si eso no cambia, es muy difícil que realmente se transforme. Yo también hablaría de eso, ¿no? De los cambios reales que tienen que operar para que se transformen también estos estereotipos que queremos transformar. Para seguir en este tema, y porque sé que Ana Francis Moore eventualmente hablará de Bell Hooks, porque hemos dedicado programas en todos los canales del mundo a eso, ¿qué otra lectura nos recomiendas, justo aprovechando que pones el tema sobre la mesa? Porque yo justo he leído últimamente, sobre todo, muchas autoras que hablan de sus maternidades y la verdad es que sí amplía el panorama de una forma muy nutritiva. ¿Qué nos dejarías tú? Bueno, hay muchísimas cosas, pero pienso en un libro fundamental para mí, que es el libro de Adrienne Rich, que es La maternidad como institución, de Victoria Sau, que me parece que es alguien a quien hay que leer, por supuesto, y de autoras contemporáneas, pues justo Daniela Rea acaba de publicar Fruto, que es un libro bellísimo, que recomiendo muchísimo, y también está por ahí un libro de Isabel Zapata que se llama Línea Negra, y también está mucha madre. In vitro, perdón, exacto. Tiene varios, sí, Isabel, pero es que Línea Negra es el de Jasmina, Barrera. Bueno, mejor. Entre más pongamos aquí, mejor. ¿No? Y bueno, si está buscando usted un regalo del 10 de mayo, esto sí es apropiado, nadie lo va a regañar por estos libros. Varias madres. Perfecto. Pues, Pamela... Oye, sí, por favor. Pero te regalo este libro y te regalo este tiempo para que lo lean. Ah, sí, claro, viene con espacio de tiempo libre. Pues hablemos un poco de eso, si les parece. Ajá. Me llevo a los chamacos para que lo leas. Pues. Sí, exacto. Levántate a las 3, mi amor, para que leas tu libro antes de empezar el día, ¿no? Que sí. Y fíjate que sí es un regalo. Decir que yo me empecé a interesar en la maternidad antes de que vinieran los hijos a mi vida, porque mi mejor amiga se embarazó feminista ya de 40, poquito más llegado a los 40. Y dije, ¿por qué una mujer feminista inteligente se embaraza? Qué raro. Pues, ¿no? Y entonces la observé así muy cerquita. Claro, porque también es importante hablar y es importante complejizar la conversación y de cómo de pronto para las feministas ha sido un conflicto el hablar o no de la maternidad. Estoy hablando mucho de las de mi generación, yo cumplo 50 años este año. Me acuerdo que cuando organizamos el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en México en 2009, éramos un grupo de 15 o 20 mujeres conviviendo intensamente cada semana durante un año, discutiendo, etcétera, etcétera, y nunca hablamos de nuestras familias, de nuestros hijos, etcétera. Ya después del encuentro y tal que seguimos conviviendo, yo me enteré que estas señoras tenían hijos y tenían, ¿no? Pero nunca hablamos de eso y fue interesante como
como preguntarme por qué. Y luego participé en unos diálogos feministas y claro, muchas hablaban de esta cosa de como soy feminista no tendría que haber tenido hijos o no tendría que hablar de la maternidad o no tendría... Y eso ha sido un cambio que para esta generación y estas siguientes generaciones, híjole, cómo ha ayudado y cómo ha nutrido la conversación, pues, ¿no? Que también, es decir, cómo hablas del aborto y de la maternidad al mismo tiempo, pues, ¿no? Cómo hablas de la complejidad y de lo difícil que es maternar y de lo hermoso que es maternar al mismo tiempo. Y cómo hablas de la suma de todas estas cosas sin que se pierda tu derecho a disentir, sin que se pierda tu derecho a descansar, sin que se pierda el reclamo justo por unas condiciones estructurales que no nos agoten tanto, ¿no? Me encanta esto porque, madre feminista, ¿cómo conciliamos el feminismo y además esto con la ternura radical, con que a lo mejor me gusta el vestido rosa de mi hija, pues, ¿no? O sea, justo creo que a veces el feminismo puede pesar un montón justo por estas luchas históricas. ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, justo lo que está diciendo toca mi historia, mi infancia. Yo vengo de una madre feminista, ¿no? De los grupos de mujeres feministas de los 70. Y claro, para mí fue todo un tema convertirme en madre, pero no solamente eso lo superé, porque estaba sublimado por el enamoramiento, etcétera, etcétera, sino cuando decidí suspender mi vida laboral para criar a mi hijo y después a mis 2 hijas, sacrilegio, porque como una mujer tan inteligente, ¿no? Y que además tiene una mamá que no es tradicional, bla, 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 ¿cómo decide? ¿No? Entonces yo creo que es súper importante, es efectivamente gracias a los feminismos, a las olas, a los distintos movimientos, tenemos los derechos que hoy tenemos, que a muchas nacimos con ellos ganados, pero yo creo que hay varias conversaciones pendientes en el feminismo sobre si se supone que es un tema de derechos y de libertades, deberíamos de poder elegir también poner al centro a los hijos si eso es lo que queremos. Entiendo que hay que tener cuidado de no caer en esta romantización de que es lo que me toca. Yo no creo que es lo que me toca, pero para mí, Pamela, feminista e hija de una mujer feminista, yo fui a muchas marchas de feminismo, son temas que he escuchado desde que tengo uso de razón. Para mí, mis hijos sí están al centro y han estado al centro de mi vida y he decidido modificar mi vida para criarlos, no para cuidarlos nada más, porque eso podría trabajar y pagarle a otra mujer para que lo hiciera, pero decidí hacerlo yo. Entonces, creo que sí tenemos también, desde esta colectividad, tampoco romantizar, ¿no? Que las redes son... ¿cómo se diría? Que son leales y que no van a cuestionarnos. No, porque hay muchas exigencias. Sí, elige criar, pero no pierdas tu vida, pero cuida a tu pareja, pero cuida tu carrera y perdón, no se puede todo al mismo tiempo. Más allá de si somos multitask, ¿no? Que ya dijimos que eso es un discurso que favorece a la explotación. No, porque no acabas por conectar en ningún lado, no acabas por estar en ningún lado, ¿no? Entonces, la conciliación es complicada, es un camino largo todavía. Creo que no estamos tan cerca como a veces pensamos en nuestras burbujas, y eso es lo que sí quisiera también decir. Que sentimos que ya no maternamos en soledad o en solitud, pero son burbujas desde nuestros privilegios, porque hay mujeres que sí, que siguen maternando y cuidando solas. Sí, yo también solo añadiría, estoy de acuerdo, aunque matizaría desde mi postura como... Yo creo que hay distintas maneras de poner al centro las cosas, nada más, ¿no? Sin duda. O sea, creo que... porque para mí la subversión está contra lo que yo llamo la política del palo, ¿no? Palo si amamantas 3 años, palo si no amamantas, palo si los cuidas todo el tiempo, palo si trabajas, palo si eres una madre que se dedica a sus hijos, palo si eres una... ¿no? O sea, es como, eso lo dice mi amiga Sol, ¿no? Es como, nunca estás bien, ¿no? Entonces creo que la verdadera subversión tiene que ver con un hermanamiento y un entendimiento de no hay una sola manera, no hay una sola forma de poner, no hay un solo centro, sino que hay distintas formas de hacer ese centro. Y que una empuja también hasta donde, al menos en mi práctica personal, la única posibilidad de tener tiempo para leer ese libro maravilloso es donde tú misma exiges a alguien más, así de, ¿sabes qué? Toma, ten, ahorita nos vemos, ¿no? Y entonces esa persona dice, bueno, igual y dicen de ti lo que sea, aunque no sé qué. Lo ideal sería que como sociedad construyamos la posibilidad de que podamos escoger, ¿no? Igual están las mamis de la escuela que dicen, ay, que
barbaridad, es que mírala, no se fue, ¿no? O sea, pero creo que ahí es donde está el asunto, transformar el juicio colectivo del imaginario, ¿no? O sea, porque por un lado está la exigencia de derechos a nivel, en términos políticos, económicos, contantes y sonantes, pero por otro lado está también transformar nuestra visión y decir, hay de todo, porque si no también, como bien dices tú, pues también castigo feminista a la madre que se dedica a sus hijos, por favor. Me quitaron el carnet, ¿no? Feminista, o sea, cuando decidí criar. Pues no, o sea, bueno. yo digo, solo para terminar, digo, yo soy madre feminista contra el mandato de serlo o de no serlo, ¿sabes? Claro, como que es contra el mandato. Ya cuando hay mandato, me parece que todo está mal. Nos quedan exactamente 2 minutos y me parece que estás cerrando de una forma muy linda. ¿Con qué dejarían a nuestra audiencia, justo a las madres que nos ven, pero también a quienes quizá deberían asumir un poco más su papel de crianza en colectividad, ¿no? Como comunidad? Porque sí, las infancias nos tocan a todas las personas. Es por quienes somos madres, pero es porque este es el país donde van a vivir nuestras hijas e hijos, ¿no? ¿Con qué nos dejan en 30 segunditos? Pues yo diría que, retomando lo que dice ella, que estoy completamente de acuerdo, por eso dije, para mí esa fue mi elección, es respetar las elecciones que otras toman, que no serían las que tú tomas, ¿no? Pero que sí es respetar y que en la medida, que respeto no significa lealtad y que tratar de ayudar no significa que tengas que estar de acuerdo, pero que sí puedes ayudar a la otra en los cuidados, en la crianza. En el 10 de mayo regalarle el libro y quitarle a los hijos para que pueda leer el libro, por ejemplo. Bueno, y el 11, y el 12, y el 13, y el 14 de mayo, ¿no? Pero mira, aunque lo hagan, un día vamos de gane. Ahí vamos. Ana Francis, ¿con qué nos dejas tú? Pues yo les diría que ahora sí que hermanas con paciencia, porque a saber cómo se hace. Entonces, pues como vamos pudiendo, lo vamos haciendo y encontrando la diversión en el camino. Es todo un descubrimiento. Estamos haciendo, cuando estamos criando criaturas, estamos haciendo uno de los trabajos más importantes del mundo, porque imagínate que se te vuelva panista, ¿me explico? O sea, es complicado. Por ser un medio público no me voy a reír de eso. Perdón. ¿Con qué nos vamos, Andrea? Bueno, yo... ¿Estás viendo, Manuel? Sí, creo que hay que dejar sobre la mesa, uno, la importancia del autorreconocimiento, ¿no? Como también esta idea de que la exigencia de las demás, de los demás, de la sociedad, implica que una como persona, como madre, como persona que cuida, decida reconocer pues, todo lo que estamos haciendo, todo lo que haces y también exijas, por lo tanto, esos espacios de descanso, de cuidado, de recreación, ¿no? Y eso por una parte, y por la otra la necesidad de seguir abriendo esta conversación de manera crítica, que obviamente sea respetuosa, ¿no? Porque justo la crítica se confunde mucho con lanzas contra alguien más, te vas contra alguien más, no. La crítica significa cuestionar desde dónde lo hacemos, cómo nos daña, ¿no? Entonces, seguir practicando eso, como bien dices, no para el 10 de mayo, sino para todo el tiempo. Pues Ana Francis Moore, Andrea Fuentes y Pamela Salinas Parra, muchísimas gracias justo por esta conversación. Ojalá sea una de muchísimas que tengamos en este y todos los medios donde se abren espacios. Gracias, por supuesto, a ustedes. Gracias a quienes nos acompañaron y participaron en nuestra encuesta. Le dejo los resultados. ¿Consideras que las madres en México ejercen su maternidad plenamente? 16%, con dificultades 66%, por lo menos ahí hay acuerdo. Bajo presión social 16% y otra opción 2%. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, por supuesto, a la producción y nos vemos en la siguiente #Polémica en redes.